Amados hermanos, que la gracia de Dios esté en vuestros corazones. Y hoy quiero leer con ustedes 7 versículos del Sermón del Monte, para centrarnos en el versículo 7. Dice versículo 1: Viendo Jesús la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermanos, hemos visto cómo Jesucristo enseña a sus discípulos la necesidad espiritual que ellos deben de tener. Primeramente, en el versículo 3 dice: Bienaventurados los que conocen su bancarrota espiritual, es decir, su pecado, y de cómo el pecador tiene que sentir esa necesidad espiritual de las cosas de Dios, es decir, en su arrepentimiento, en buscarle a Él. Y una vez viendo su necesidad de pecado y de la necesidad de la salvación, esta persona en el versículo 4 dice Jesucristo: Bienaventurados los que lloran su pecado. Y una vez que ha reconocido su pecado y ha llorado su pecado, que esto también ha sido en la vida de nosotros, dice Jesucristo: Bienaventurados los mansos, los humildes, los pacíficos, los que andan en armonía con los hermanos. En esto se ve el amor de los hermanos, que entra el amor de Cristo en el corazón de cada uno de nosotros, en ser pacificadores y tener los rasgos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él nos dice que sean imitadores de mí. Y también somos hechos a imagen y semejanza de Dios. En eso se muestra la mansedumbre, es decir, los pacíficos. También, una vez siendo pacíficos, estamos en busca de la justicia de Dios, que significa conocer más de nuestro Señor Jesucristo, conocer su gracia, sus promesas, su santidad, tener esa hambre y sed de justicia en la palabra de Dios, que hemos visto ayer, como el cristiano verdadero muestra su anhelo y su necesidad de depender más de las Escrituras y no hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios. No hacer su justicia, sino que la justicia de Dios se muestra en él, en Cristo Jesús. Y ahora, mis hermanos, Jesucristo nos dice: Bienaventurados los misericordiosos. Teniendo la imagen de Cristo en nuestros corazones, somos y estamos en un camino de perfección, como nos dice Pablo en el libro de Filipenses 1, versículo 6, y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo, de su venida. Es decir, los rasgos son estos, que tanto la justicia que anhelamos de conocer de Él, también nos dice que somos misericordiosos. Pero sabemos que cada uno de nosotros no es misericordioso, pero es misericordioso en Él, en Cristo. Y la misericordia se muestra en amar a los hermanos, en sentir misericordia, como Cristo nos lo enseñó en el buen samaritano, aquel samaritano que tuvo compasión y misericordia de este hombre que estaba en el camino, todo golpeado, todo herido, y cómo tuvo misericordia de él, cómo amó a su prójimo. Y esto nos enseña Cristo a nosotros. Bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos alcanzarán misericordia. ¿Saben qué nos dice el libro de los Salmos? El capítulo 41, versículo 1, nos dice así: Bienaventurado el que piensa en el pobre
En el día malo lo librará Jehová. Y bienaventurado el que piensa en el pobre significa bienaventurado el misericordioso que piensa en el pobre que está necesitado y necesita de nuestra misericordia, necesita de nosotros. También nos dice Proverbios, el libro de Salomón, capítulo 14, versículo 21, dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Peca el que menosprecia a su prójimo. Hermanos, esto es una palabra que tenemos que meditar, ya que nos acercamos a la mesa ya el día domingo. Peca el que menosprecia a su prójimo. Hermanos, con esto que nos dice aquí Salomón, tenemos que ver qué hemos hecho mal al menospreciar a nuestro prójimo, al pecar ante él. Y esto debemos de meditar en esta mañana. También nos dice, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Mas el que piensa en su hermano, en su amigo, en su vecino, es bienaventurado en las cosas de Dios. Hermanos, sigamos con estas bienaventuranzas en cada uno de nuestros hogares, meditando fuertemente en ellas. Que Dios nos habla en nuestras vidas y así ser bienaventurados de verdad, felices en ser misericordiosos y en alcanzar también misericordia, la misericordia que ha tenido Cristo sobre cada uno de nosotros. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén.